Aquí estamos en MuseScore. ¿Te gustaría tener un score para tu ensamble o para tu arreglo sinfónico o para tu música para cine con la indicación de compás en gran tamaño? Pues bien, en este video te voy a explicar cómo lograrlo en MuseScore. Así que te doy la bienvenida. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y este canal es Aula Musical. Publico videos tanto para Finale como para MuseScore. Y esta es la oportunidad para que resolvamos este tema también muy importante para los usuarios de MuseScore, a quienes agradezco la gran participación que tienen dentro de mi canal. Entonces, en primer lugar, vamos a ir a abrir un nuevo documento. Bien, en este momento tengo lista una plantilla para un arreglo para muchos instrumentos donde es muy utilizado este tamaño grande de la indicación del tempo de compás. Y lo primero que te voy a destacar es esta función que tiene MuseScore muy interesante sobre cómo tú seleccionas un objeto de la partitura, das clic derecho y acá en donde dice seleccionar, mira que se despliega también otra opción que se llama que si vamos a seleccionar todos los elementos similares, damos clic allí y lo que pretendo hacer en este momento es ocultarlos. ¿Cómo los ocultamos? Vamos a activar aquel panel en el menú Ver. Vamos a activar el inspector. Mira que el inspector también se puede activar con F8. El inspector es este panel que tenemos acá a la derecha y aquí tenemos la opción de invisibilizar todas las indicaciones de tempo de compás. Efectivamente aquí lo tenemos ya en una forma difusa, ya un poco borrosa. Ahorita te diré cómo nos desharemos de ella completamente. Vamos a ubicarnos entonces ahora a activar un pentagrama de este bloque, un pentagrama de este bloque y así sucesivamente hasta que logremos la apariencia que queremos en todo el score. Clic derecho, editar elemento y mira, solamente está seleccionado ese. Así que en primer lugar vamos a separarlo un poco. Voy a configurarlo en el valor 4. Mira cómo lo voy logrando acá. En el desplazamiento, en la dirección X lo pongo en valor 4. Y luego acá voy a ponerle un valor 4 y acá un valor 9. Obviamente esto es cuestión de gustos, tú podrías elegir tus propias configuraciones y voy a elegir en este lugar que quiero que ese objeto sea visible. Ahora me ubico en la trompeta, editar elemento. Recuerda que aquí estamos poniendo el valor 4 y aquí estamos poniendo 4 y 9. Ahí lo hemos logrado. El último paso que vamos a dar es venir acá al menú Ver y mira que aquí dice mostrar elementos invisibles. En este caso optaré por no mostrarlos y así tenemos ya la apariencia final de nuestro score con tamaño grande, la indicación de tiempo de compás. Esto lo harías seguidamente en todos los bloques que tú los necesites. Espero que esta instrucción de este video te haya sido de utilidad. Comparte este material con la persona que consideres que le pueda ser de interés. Suscríbete, dale clic en me gusta, deja tus comentarios. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical.